Esta semana yo he estado entrenando un poco para el nuevo año escolar y cada año tenemos un entrenamiento donde nos hablan cómo poder ser mejores maestros. Y hemos mirado varios diferentes videos hablando de maestros que han sido maestros por mucho tiempo, dándonos enseñanza a los maestros para poder llegar a ser mejores maestros. Y una cosa que enfatizó a uno de los que estaban dando las lecciones es el hecho de que muchos maestros, especialmente cuando empezamos, uno de los deseos que tienen es ser amigos de sus estudiantes. Y muchos quieren tener esa amistad, muchos quieren que los estudiantes les gusta y que les gusten sus enseñanzas y quieren en verdad llegar a dar gusto a los estudiantes. Y es un buen deseo, pero muchas veces no es el deseo más apropiado. Y no es el deseo que más trae resultados. Y lo que nos dijeron es un deseo mucho mejor, es en vez de tener la amistad de los estudiantes, es tener el respeto de los estudiantes. Y buscar, en vez de solamente ser sus amigos, ganar su respeto. Porque muchas veces como un maestro tienes que disciplinar a los estudiantes para que puedan aprender. Y si solo quieres ser su amigo, muchas veces no van a aprender nada y además de eso, muchas veces no te gustan de todas maneras, entonces has fallado de las dos maneras. Y es la misma cosa en verdad en cualquier posición de liderazgo. Sea un padre, una madre, muchos padres quieren ser los amigos de sus hijos. Y por eso muchas veces no los disciplinan y muchas veces en verdad, en vez de llegar a ser amigos de ellos, solamente llegan a tener hijos que caigan en mucha tentación y pecado. Y muchos maestros de escuela dominical o diáconos o otros líderes, esposos, muchas veces nosotros tenemos que reconocer, y creo que eso es uno de los temas aquí en esos últimos versículos de ese pasaje de 1 Timoteo 3, es que un líder, especialmente hablando aquí de un pastor, debe buscar ganar el respeto de otros. Debe ser una persona que es digno de respeto. Y habla aquí de tres diferentes maneras en que el pastor, y en verdad podemos decir cada líder, sea un maestro de escuela dominical, un esposo, un padre, un maestro, cualquier, debe ser una persona que gana el respeto de los que están bajo su liderazgo. Y empieza en versículo 4, 1 Timoteo 3, versículo 4, y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces aquí da una comparación. Y dice, si un pastor está encargado de algo grande, la iglesia, un grupo más grande, primero, para poder ser un buen líder de un grupo grande y ganar el respeto de toda la iglesia, debe haber ganado el respeto de su familia. Si no es respetado por su familia, no puede llegar a ser un pastor. Y por eso dice en versículo 4 que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esa palabra honestidad también se puede traducir respeto, reverencia. Tiene la idea de que un pastor que no tiene respeto de su familia, que no puede ser un buen líder para su familia, no va a poder ser un buen líder para toda una iglesia. Y la primera cosa que vemos aquí es que especialmente hablando de aquí del pastor, pero en verdad cualquier líder, para ser digno de respeto, primeramente debe tener el respeto de su familia. Debe tener el respeto de su familia. Y eso es de suma importancia porque otra vez versículo 5, si no sabe gobernar a su familia, a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice casi la misma cosa, pero añade. Y dice en Tito 1 y versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esa palabra creyentes viene de la palabra fe y tiene la idea también se puede traducir fieles. Esa es la idea allí. Pero lo que está enseñándonos aquí es que
la responsabilidad más grande de un pastor debe ser a su familia. Si un pastor es un pastor magnífico y puede predicar muy bien y tiene una personalidad muy agradable y es un buen consejero y tiene una congregación de 1000 personas, pero su familia no le respeta, su ministerio se ha fallado. Necesita en primer lugar ganar respeto de su familia. Ahora, todos sabemos que eso no es fácil. Y Dios no me ha dado hijos todavía, entonces yo no puedo predicar muy en detalle acerca de eso. Mi padre va a estar predicando más, entonces no voy a pasar mucho tiempo aquí. Pero creo que el énfasis aquí es que no es que sea un padre perfecto, porque no hay padres perfectos. No es ni que todos sus hijos son perfectos por toda su vida. Creo que el énfasis aquí, como mencioné otra vez, es que en primer lugar que gobierne su casa. Eso significa que mientras que sus hijos están bajo su control, los tiene en su gestión, ha ganado su respeto. En otras palabras, un padre no puede forzar a sus hijos a creer en el Señor. Dios ha dado a cada persona libre albedrío y cada persona tiene que decidir por sí mismo si quiere servir al Señor o no. Aún los 12 discípulos de Jesús, había un discípulo que rechazó a Jesús. Y eso es porque Dios no fuerza a las personas. Cada persona tiene la decisión de aceptar o rechazar al Señor. Y ningún padre puede forzar a sus hijos a aceptar o rechazar al Señor. Pero mientras están bajo su liderazgo, sí puede forzarlos a comportarse. Sí puede forzarlos a venir a la iglesia. Sí puede forzarlos a hacer lo correcto y darles consecuencias si no lo hacen. Y si es un líder en la iglesia y sus hijos están haciendo todo lo que quieren y no hay consecuencias, si no les fuerza a hacer lo correcto, entonces no ha ganado su respeto y no puede ser un líder en la iglesia. Ahora cuando han crecido ya ellos tienen que hacer sus propias decisiones. Pero mientras que están bajo el liderazgo del pastor, tiene que tener control sobre sus hijos, tiene que darles las consecuencias. En segundo lugar, tiene que tener su respeto en el sentido de que, aunque muchas veces sus hijos no están de acuerdo con lo que hacen, igual como yo como maestro, muchas veces mis estudiantes no les gusta lo que yo hago, deben tener su respeto en el hecho de que cuando fallo como maestro o cuando un padre falle como padre, debe buscar el perdón de sus hijos. Debe tener la humildad para ir a sus hijos y decir, mira, yo te grité y eso no fue correcto. Aunque lo que hiciste tampoco fue correcto y merecías una disciplina, la manera en que te discipliné no fue correcto, por favor, perdóname. Un padre, un maestro, un líder que hace eso, aunque el hijo no siempre le gusta lo que hace, muchas veces termina respetando por lo menos su ejemplo. Y es una persona que es lo mismo donde quiere que esté. No es una persona completamente diferente en la casa y en la iglesia. No es hipócrita. Ellos saben, mira, mi padre, aunque no es perfecto, él trata de leer la palabra, él trata de orar, él trata de crecer en el Señor y no es hipócrita. Él sabe que nosotros sabemos que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Y da un ejemplo para sus hijos y gana el respeto de sus hijos. Tenemos en la palabra de Dios pensando, a lo mejor si usted piensa en esos momentos de los padres en la palabra de Dios, sabemos que es uno de los trabajos más difíciles porque si piensas en los padres en la palabra de Dios, casi no puedes pensar en muchos que tenían todos sus hijos buenos. Empezando con el primer padre Adán. ¿Qué pasó con sus hijos? Uno literalmente mató al otro y fue condenado. Siguiendo con Noé, otra vez, uno de sus hijos fue maldito por lo que hizo de los tres. Siguiendo con Abraham, tenía 2 hijos, tenía más, pero los 2 hijos que sabemos, un hijo Ismael llegó a ser básicamente un rebelde, que sus descendientes siempre odiaron a Israel y fueron enemigos de Israel. El otro Isaac tenía buenas calidades, pero él mismo como padre prefería un hijo sobre el otro y no hizo muchas decisiones. Isaac para Jacob, él prefirió a Esaú sobre Jacob.
Jacob tampoco fue buen padre, se casó varias veces y todos sus hijos estaban peleando, la mayoría eran rebeldes y perversos. Seguimos con Aarón. Dos de sus hijos fueron matados por Dios por ir en contra de Dios. Pensamos en Elí. Si mira conmigo, vamos a mirar acerca de él en 1 Samuel capítulo 2. Parece, no sabemos mucho, pero parece que Elí era un hombre que quería agradar a Dios, que era fiel al Señor en su propia vida, pero tenía dos hijos muy rebeldes. Y parece que una de las razones es porque él no había ganado el respeto de sus hijos y no había disciplinado a sus hijos. Cuando sus hijos eran pequeños, no les había forzado a hacer lo correcto. Y por eso Dios le dice en 1 Samuel 2, empezando en versículo 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y aquí es una frase muy triste, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es una situación muy diferente aquí, pero en esa situación, aunque eran ya mayores, Elí todavía tenía autoridad sobre ellos como el sumo sacerdote. Él tenía la autoridad para quitarles de su posición. Pero en vez de disciplinarles, él solamente les regañó y no hizo nada. Y lastimosamente muchos padres eso es lo que hacen con sus hijos. Habla a ellos y dice, hijos, no hagan eso. Pero entonces no hay ninguna disciplina, no hay consecuencias por eso. Y por eso sus hijos siguen en pecado y no tienen control sobre sus hijos. Y eso es lo que pasa con ellos y por eso van a morir. Y es muy triste ver eso. Y entonces Elí fue quitado de su posición y Samuel vino. Y Samuel fue uno de los mejores profetas. Pero sus hijos tampoco siguieron al Señor. Seguimos con Saúl. Es interesante, Saúl fue un padre terrible y tenía un hijo bueno. Entonces tenemos a David, otro de las personas más exaltadas de toda la palabra de Dios, y casi todos sus hijos fueron terribles. Uno quería matarle, fue matado, otro cometió un acto terrible con su hermana, otro quería tomar el trono después, y Salomón fue el único medio bueno, pero él también al final de su vida terminó muy mal. Salomón, otro que tenía mucha sabiduría, pero su hijo también fue terrible. Seguimos en toda la palabra de Dios. Si miramos a los reyes, Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá, tenía a su hijo. ¿Quién fue? Manasés, uno de los hombres más impíos de toda la historia de Judá. Entonces Josías, otro de los reyes buenos, tenía un hijo malvado. En verdad, hay muy pocos padres que tenían hijos buenos en la palabra de Dios. En verdad, pensando, yo pude pensar en a lo mejor Zacarías con Juan el Bautista, pero Zacarías no fue el mejor padre porque ni creó la palabra de Dios en el nacimiento de Zacarías. Jehoiada, quien era el padre de otro Zacarías. No sabemos mucho acerca de él, pero él guardó a Joás y su hijo parece que fue fiel en servir al Señor. Pero sabemos por los ejemplos de la palabra de Dios que no es fácil ser padre. Y aún los mejores personas muchas veces no tenían los hijos perfectos. Pero lo que sí podemos ver es otra vez, aunque los hijos cuando son grandes tienen que hacer sus propias decisiones, por lo menos los padres en primer lugar cuando están bajo su control pueden forzarles a hacer lo correcto, dar consecuencias.
Y la segunda cosa que vemos es que deben ganar su respeto. Ganar su respeto por medio de ser consecuente en la manera en que disciplina a sus hijos, en no ser hipócrita, más bien tratar lo mejor posible de ser la misma persona en la casa que son en la iglesia, y de pedir perdón cuando fallan. Y no ser demasiado orgulloso de pensar, bueno, yo no puedo humillarme para decir a mi hijo, pedir perdón, va a perder respeto, pero muchas veces es lo opuesto. Si no pedimos perdón, eso es cuando perdemos el respeto. Entonces, en primer lugar, vemos que un pastor en su casa debe haber ganado el respeto de su esposa y de sus hijos. Si ha perdido a su familia, no puede ser pastor. Si su familia no le respeta porque en la casa es hipócrita, no anda muy cerca del Señor, entonces no puede ser un líder en la iglesia. Un pastor debe ser digno de respeto primeramente por tener el respeto de su familia, pero en segundo lugar, regresando a 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 6. 1 Timoteo 3, 6, no el neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esa palabra neófito solamente significa un nuevo creyente, uno que es recién convertido, uno que no ha crecido mucho en el Señor. Muchas veces cuando alguien llega a conocer al Señor, tiene mucha emoción, mucho amor por el Señor y es muy fiel y tiene un gran deseo de servir al Señor. Y es una tentación a veces a mirar a esos nuevos conversos y pensar, bueno, muchas veces tienen más amor por el Señor, más energía, más alegría, más entusiasmo que los que han sido cristianos por 10, 20, 30 años. Entonces, a lo mejor ellos deben ser líderes en la iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque una persona que es nuevo, aunque tiene mucho entusiasmo y energía, si le pone en una posición demasiado alta, demasiado rápido, muchas veces se envanece. Y es fácil que caiga en la misma tentación que cayó Satanás, que es el orgullo. Y tenemos que tener cuidado porque no solamente los neófitos, todos nosotros tenemos esa tentación. Cada uno, sea un padre, sea una madre, sea un joven que está encargado de otros jóvenes, sea un maestro de escuela dominical y más un pastor, tenemos siempre la tentación del orgullo. De pensar, bueno, como yo soy un maestro, como yo soy el padre, yo sé todo, yo no necesito a otros, como yo conozco más de la palabra de Dios, yo no necesito escuchar a otros. Y si tenemos esa actitud, no podemos ser un líder. Y rápidamente vamos a caer en pecado, fácilmente vamos a caer en pecado. ¿Qué fue el pecado de Satanás? Bueno, mira conmigo a Isaías 14. Isaías 14. En Isaías 14 en verdad está hablando al rey de Babilonia y está dando una condenación al rey de Babilonia. Pero las palabras que se usan aquí son tan grandes, podemos decir, que muchos han visto en ese pasaje que probablemente hay un doble significado. Y en verdad, en mucho del Antiguo Testamento, en muchas de las profecías hay un doble significado. Hay el significado inmediato y hay un significado más grande. Muchas veces en los salmos, hay salmos que refieren a David en lo presente, pero también refieren al Señor Jesucristo en el futuro o en el sentido más grande. Y muchas veces las profecías son así. Hablan de alguien en el presente, pero también refieren a alguien en un sentido más grande. Y muchos creen que ese pasaje, aunque está dirigido directamente al rey de Babilonia, también tiene el significado más grande del diablo. Entonces vamos a empezar a leer en Isaías 14 y versículo 11. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo.
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Parece que Satanás antes se llamaba Lucero, antes era un ángel, uno de los ángeles más grandes al lado de Dios. Pero él creía tan grande, tan fuerte, que él quería tomar la posición de Dios. Y lastimosamente muchas veces los líderes tienen esa tentación. Cuando ya tienen un poco de conocimiento, cuando tienen un poco de autoridad, aún a veces maestros de la escuela dominical, o diáconos, o pastores, muchas veces se ha dicho con más autoridad, con más poder, hay más corrupción, hay más potencial a orgullo. Y tenemos que tener mucho cuidado. A más autoridad que tenemos, hay más tentación para orgullo. Igual como Satanás, podemos llegar al punto que creemos que no necesitamos a nadie más, que sabemos todo, que no necesitamos escuchar, que no estamos dispuestos a recibir crítica. Y cuando llegamos a ese punto, ya no hay esperanza para nosotros. Y la segunda cosa que vemos aquí es que no solamente debemos tener el respeto de nuestra familia, pero debemos haber ganado el respeto por nuestra humildad. Por nuestra humildad. Y muchas veces esa humildad solo puede llegar por experiencia. Yo sé que cuando yo me gradué de la universidad, yo tenía mucho conocimiento. Yo sabía muchas cosas, o por lo menos pensé que sabía muchas cosas. Pero más que yo he estado en el pastorado, más que he estado enseñando, más he llegado a saber cuán poco sé. Y más que yo he tratado con los jóvenes y he pensado al principio, bueno, yo voy a hacer cosas grandes con los jóvenes y todos van a llegar a ser personas que aman al Señor con todo su corazón. Y después de 13 años de ser pastor de jóvenes, he visto a la mayoría de los jóvenes que yo he tratado de ayudar a salir de las cosas del Señor. Y he visto que yo no puedo hacer nada. Yo solamente soy fiel, trato de hacer lo posible para ser fiel, pero yo no puedo convencer a nadie, yo no puedo cambiar las vidas de nadie, mi propia fuerza. Y más he visto cuánto necesito al Señor y cuánto necesito la ayuda de otros. Y muchas veces eso solo viene por experiencia. Y lastimosamente hay pastores que tienen mucha experiencia y todavía caen en orgullo. Y tenemos que, cada uno de nosotros, pastores o no, tenemos que pedir la ayuda del Señor para poder tener victoria sobre orgullo. Para reconocer, necesito la crítica de otros. Necesito escuchar la crítica de mi esposa. Necesito escuchar la crítica de otros hermanos en la iglesia o de otras personas. Y si no estás dispuesto a escuchar la crítica de otros, nunca vas a poder llegar a ser un cristiano que es respetado por otros. Tenemos que ser bastante humildes para escuchar la crítica de otros y de reconocer cuánto necesitamos la ayuda del Señor, acercándonos a Él en la oración, en la Biblia, en la palabra de Dios y sometiéndonos a otros. Un pastor debe ser digno de respeto, primero en tener el respeto de su familia, segundo en tener el respeto por su humildad. Y para terminar, regresando a 1 Timoteo 3, versículo 7, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando yo estaba en la prepa, había ¿verdad? Fue como predicador, maestro, científico, muy conocido por la cristiandad, que conocía mucho acerca de la ciencia, que era muy bíblico y hacía videos y viajaba por todos los Estados Unidos y, ¿verdad?, por todo el mundo, hablando acerca de la ciencia y cómo la ciencia coordina con la palabra de Dios. Y tenía un gran ministerio y fue usado, creo yo, grandemente por Dios por medio de enseñar la ciencia por un punto bíblico. Y creo que la mayoría de lo que dijo era muy bíblico y muy bueno. Pero no quería pagar sus impuestos y lo metieron a la prisión.
Y eso obviamente no fue de gran ayuda para que las personas querían escucharle, escuchando que había pasado 5 años o 10 años en la prisión por no pagar sus impuestos. Y es una cosa que tenemos que tener cuidado, como pastores especialmente, pero como cada cristiano debe hacer todo lo posible para ganar el respeto, no solamente de su familia, no solamente por su humildad, pero en tercer lugar debe tener el respeto de la comunidad, de los incrédulos, del mundo. Ahora, como dice en Pedro, muchas veces nos van a perseguir, van a decir cosas malas de nosotros solo por predicar la palabra de Dios. Y si nos rechazan porque predicamos que el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer, porque no creemos en la evolución, porque creemos que el aborto es malo, entonces tenemos que recibir la crítica y seguir predicando la palabra de Dios. Pero si perdemos el respeto de las personas porque no pagamos los impuestos, o porque no somos fieles en trabajar, o porque nosotros no somos buenos vecinos, o no queremos pagar una propina buena cuando lo merece, o otras cosas así, entonces vamos a perder el respeto para las cosas más importantes. Y un pastor en especial y cualquier que quiere tener una influencia sobre otros tiene que tener el respeto de los de afuera. Tiene que ganar ese respeto por medio de la manera en que se comporta, en su manera de vivir. No tiene que buscar, pero en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 1 habla de la importancia de tener un buen nombre. El nombre es nuestra reputación y dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces habla aquí de un ungüento, un perfume, muchas veces se traduce, muchas veces a lo mejor has pasado por una persona y tiene un olor terrible. Otras veces pasas por una persona y tiene un perfume muy agradable y estás atraído por ese perfume. Muchas veces hay esos comerciales cuando dicen, si un joven pone un Axe spray, entonces todas las muchachas van a correr hacia él. No siempre es así, pero sí un buen oler o un buen perfume tiene una calidad para atraer a la gente. Y debe hacer así con nuestro comportamiento. Debemos ser conocidos como personas en el trabajo que somos de buen humor, que no siempre estamos quejando de todo, que no siempre estamos criticando a otros o teniendo una mala actitud, que estamos animando, que estamos fielmente haciendo nuestro trabajo, que somos gozosos y somos personas que están ayudando a otros y sirviendo a otros, que somos personas que pagamos nuestros biles, que cuando podemos estamos siempre tratando de ser generosos con los que están en necesidad, somos personas que estamos interesados en las necesidades de otros. Y somos conocidos en la comunidad, por nuestros vecinos y familiares. Aunque nos odian por ser cristianos y por hacer lo correcto, nos respetan por la manera en que nos comportamos. Que somos fieles en nuestros compromisos. Que somos fieles en nuestros trabajos. Que somos agradables en la manera en que actuamos y tratamos a otros. Que no gritamos a las personas porque nos dicen que no podemos regresar esa cosa a la tienda, o que gritamos en el restaurante porque nos trajeron la comida y está un poco fría o algo así. Que seamos personas agradables, que ganamos el respeto de las personas que están alrededor y especialmente los pastores. Eso es lo que dice Pablo en Hechos capítulo 24 y versículo 16. Y dice, dando su defensa ante los romanos, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Y por qué quieres siempre tener esa conciencia sin ofensa, no solamente delante de Dios, pero delante de los hombres? Bueno, mira los versículos anteriores, versículo 14 de Hechos 24. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que
de que han de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Él quiere compartir el evangelio con otros y no quiere que su comportamiento sea de estorbo con compartir el evangelio. Especialmente como un pastor, representamos a la iglesia y los diáconos, y verdad, cada uno de ustedes, si es un miembro de la iglesia, es un representante de la iglesia. Y si tu vecino o tus familiares o los que trabajan contigo, si voy a ellos y decir, mira, si tal persona, usted sabe que tal persona va a la iglesia bíblica bautista de Antioquía, ¿qué piensa usted de la vida de la iglesia? ¿Qué diría? ¿Qué diría tu vecino, tu amigo, la persona que trabaja contigo? Dirían, bueno, todos los que están en esta iglesia deben ser perezosos y mal comportados, que nunca pagan sus biles y que nunca trabajan, o que siempre son ásperos, o que siempre tratan a la gente malamente. O dirán, oh, qué bien, yo quiero visitar esta iglesia porque esas personas en verdad tienen un amor por otros, tienen un gozo que la mayoría no tiene, que siempre están tratando a otros de una manera que es agradable. Y sí, son santos, sí predican lo que es verdad, pero siempre lo hacen con amor. Así deben ser los pastores en especial, pero deben ser cada uno de nosotros. Debemos ganar el respeto de otros por la manera en que tratamos con otros en los negocios, en la vida personal, en la manera en que trabajamos y en cada una de esas áreas. Entonces, un pastor, y en verdad cada cristiano debe ser personas dignas de respeto. En nuestra familia, por nuestra humildad y en la comunidad. Y otra vez, la única manera de hacer eso es acercarnos al Señor. No podemos en verdad vivir una vida que merece el respeto de otros en nuestras propias fuerzas. Si no estamos en la palabra, si no estamos orando, si no estamos dejando el Espíritu controlándonos y producir su fruto, no vamos a poder ganar el respeto de nuestra familia. No podemos ganar ese respeto que viene por humildad y no vamos a poder ser un testimonio en la comunidad. Pero si estamos andando cerca del Señor, que seamos ese testimonio, que ganemos el respeto de otros, no para nosotros mismos, pero para poder apuntarles a la resurrección y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder ser personas que son dignos de respeto, para que la gente pueda querer conocer a nuestro Dios que nos ha cambiado. Señor, sabemos que otra vez nosotros no podemos hacer eso en nosotros mismos, pero buscamos tu gracia para diariamente andar en tu palabra, dejar tu palabra cambiarnos, mostrarnos el pecado, humillarnos, prepararnos para enfrentar el día, pasar tiempo en la oración, pasar tiempo en la iglesia con otros hermanos, para que tú nos cambies más día a día, para que podamos en verdad tener ese respeto en nuestra familia.